Se debe a que la situación en materia de inflación es gravísima, porque los números que ustedes mostraban de canasta básica alimentaria y canasta básica total, si esos números de ese mes, de este mes de agosto que ustedes mostraban, fueran los números mensuales del año, estamos hablando de inflación que está en el orden del 400 al 600% anual. Entonces la situación tiene una gravedad que es escandalosa y como, bueno, Rubinstein calcula, suma, resta, hace polinomios, es consciente de que esto es más que una papa caliente y me parece que la medida esta de tratar de adelantar información semanal, más allá de todas las cuestiones técnicas e institucionales que lo veo complejo, creo que la intención es tratar de ir ajustando expectativas y ayudar a monitorear el programa de contención de precios que tienen ellos, que es básicamente acordar precio con los sectores y fijar precio en góndolas, porque la verdad que no hay otro tipo de respuesta estructural. Así que digo, yo creo que me parece que ni siquiera es una apuesta, son las últimas balas de la cartuchera que le está quedando como funcionario del área, ¿cierto? Y me parece que la está gastando. Por otro lado pensaba, ¿no? Es algo similar a lo que vienen haciendo otras consultoras. No sería tan grave si lo comparamos de esa manera, pero en la época en la cual se da y con vistas a una elección presidencial donde el candidato es también ministro de Economía, es inevitable no tener una mirada de estas características. Sí, claro, y aparte es un arma de doble filo porque, a ver, este 2,1 que mencionan ahora quedaría, si uno lo mensualiza, porque es una semana, Sí. daría una inflación del orden del 8,5-9% mensual, que es un poco lo que él trata de transmitir. Esto la semana que viene puede ser diferente y lo que va a ser peor, a mí me parece, es que va a haber un corrimiento entre las expectativas que vamos a tener quienes vamos a la góndola a comprar y esta inflación semanal, porque todos sabemos que cuando vamos a comprar no tenemos aumento de una semana para otra en un producto u otro del 2%. Los aumentos son del 10, del 15, del 20. Directamente. Entonces, me parece que eso va a producir un alejamiento entre la gente y la política del gobierno más grave que el que tenemos ahora. De todas maneras, hay algunas señales de la macro. Por ejemplo, el dólar pareciera estar frenado vía cepos en el mercado de capitales, que los hay todos los días, vía probablemente los dólares que han llegado tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto no debiera garantizar, es una palabra un poco exagerada, pero al menos morigerar un poco las expectativas de suba parecidas a las que tuvimos en agosto, es decir, bajar un poco las expectativas de suba en septiembre, en octubre. Después habrá que ver qué pasa con las elecciones. No, a mí me parece que ya la situación se salió de madre en ese sentido. No alcanza con medidas puntuales o de margen, que es un poco lo que intenta el gobierno, sino que, digamos, si Argentina no pone sobre la mesa un programa de estabilización, lamentablemente la situación va a empeorar. Y un programa de estabilización puede tener una componente monetaria mayor, como están prometiendo uno de los candidatos, que es dolarizar, otro candidato o la otra candidata propone un bimonetarismo, o puede ser un programa de estabilización más ortodoxo o más tradicional, como fue en su momento, por ejemplo, el Plan Austral o el Plan Primavera. Pero lo cierto es que si no hay ningún tipo de medida de estas características, lamentablemente los precios están desatados. Ya hemos perdido todas las referencias. Quienes comercian, quienes producen, quienes venden y quienes compramos, sabemos que es así, con lo cual los precios hoy son simplemente una manera que tienen vendedores y compradores de protegerse ante la agresión de los otros precios. Los precios hoy no son una manera de generar renta o ganancia, la única manera que tenemos de protegernos del daño que nos va a producir el aumento generalizado los días siguientes. Diego, me quedo con lo que En ese comentabas sentido no hay recién, ¿no? referencia. Diego, recién planteaba si esta primera medición con respecto a esta semana es de 2 puntos y la pensamos mensual será de 8, 9. Hay como una cuestión narrativa donde suena distinto los 2 dígitos. No obstante, 2 dígitos o 1, sea 8, 9, sigue siendo una inflación muy alta. Sí, claro. Altísima, porque aparte septiembre no va a cerrar con una inflación del 8 o 9, seamos realistas. Septiembre va a tener una inflación más parecida a la que fue de agosto. Y en octubre muy probablemente la inflación se vaya un poquito más arriba porque el 22 de octubre son las elecciones y como yo decía recién, los precios hoy no son un cálculo de costo, rentabilidad, venta. Los precios hoy tienen que ver con que quien tiene bienes dice yo me desprendo solamente si me puedo proteger por cómo se mueve el resto. Como el resto se mueve para cualquier lado,
lo más probable es que haya un incentivo a protegerse aún más. Esto no quiere decir que no haya algunos precios, como pasa con el dólar oficial, por ejemplo, que queden anclados protegidos, pero eso no quiere decir que nos cambie para mejor la situación general de los argentinos. En general los analistas analizan que septiembre, bueno, va a estar ahí peleando entre 1 y 2 dígitos, pero que quizás octubre y noviembre se ubiquen debajo de los 2 dígitos y después habrá que ver en diciembre. ¿Coincidís con esto y cuáles serían las razones para esperar una baja en octubre y noviembre y una suba fuerte en diciembre? No, yo no, la verdad que no lo creo. En octubre, lamentablemente, creo que la inflación va a ser más fuerte. Por lo que digo, va a haber una protección antes de la elección y el día después de la elección. Ni hablar si ganan algunos de los candidatos que han plantado, digamos, una semilla en materia de que la estabilización va a venir de la mano de una intervención monetaria fuerte. Eso va a producir un desanclaje enorme de los precios, con lo cual yo digo, creo que lamentablemente podemos tener situaciones muy complicadas en octubre, con lo cual no acuerdo. Yo creo que como viene el año, si no hay una corrida furibunda contra el dólar, vamos a terminar en el orden del 170% de la inflación anual, no del 120 o del 125. Bueno, panorama complicado. Diego, muchísimas gracias por esta contactación muy amable. Gracias a ustedes.